Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos como cada lunes en directo a partir de las 6 de la tarde a la tertulia de Málaga TV, un programa donde analizamos y debatimos sobre actualidad. La actualidad de hoy, entre otros muchos temas que van a ver a continuación, también nos lleva a hablarles de coronavirus. Hoy además, con una noticia importante para la provincia de Málaga, se ha inaugurado el hospital de Estepona y en ese contexto, en el contexto de la inauguración, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunciaba también la licitación por vía de urgencia del Hospital de la Costa del Sol, una provincia, la provincia de Málaga, de nuevo hoy, pues con unos datos no tan negativos como días anteriores, pero sí, desde luego, que nos tienen que preocupar hoy. Lamentamos un fallecido en la provincia de Málaga y un total de 550 positivos. Con respecto a la comunidad autónoma, 2.902 nuevos contagios, la cifra más baja, eso sí, de las últimas semanas, 53 fallecidos, una tasa de incidencia de 776 casos por cada 100.000 habitantes. Este es uno de los temas, la actualidad con respecto al coronavirus, que vamos a debatir esta tarde y a charlar con nuestros colaboradores, que enseguida ya paso a saludarlos. Vemos el sumario y comenzamos. Pues ya lo han visto, la actualidad con respecto al coronavirus, la corrupción en nuestro país, la caza, los tributos, devoluciones en caliente y jornada de 32 horas. Esos son los temas que tenemos previsto debatir esta tarde con los siguientes colaboradores. Antonio González, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado Bienvenido de a estar Málaga TV. con vosotros en Málaga TV. Rosa Galindo, buenas tardes. Buenas tardes, David, lo mismo, encantada de estar un mesecito más por aquí. Claro que sí. Y Víctor Cabrera, bienvenido y muchas gracias también por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y un fuerte abrazo a mis compañeros que han sido agredidos en Cataluña, donde en muchos sitios no hay libertad. Podemos hablar también, si queréis, por supuesto, de las elecciones catalanas, pero por seguir un poco el orden del día, decía yo que se acaba de inaugurar en esta jornada el hospital de Estepona, que en principio va a atender a solo pacientes COVID, y también conocíamos hoy el anuncio de la Junta de Andalucía, de Juanma Moreno, que propone hacer una revisión de la situación de las provincias y de las comunidades autónomas para que las restricciones, que actualmente están en 14 días, bien sea el cierre perimetral o bien sea el cierre de los comercios no esenciales, pues duren 10 días en vez de 14. No sé qué os parece ese anuncio, si os parece precipitado con respecto a la salud, si os parece positivo, sobre todo por la hostelería y por el comercio que está perjudicado. Antonio, empezamos por ti, si te parece. Sí, lo primero que debemos tener en cuenta es que estamos lejos de estar en una situación de cierta tranquilidad. Esa es la primera premisa. La provincia de Málaga ha tenido en los últimos 7 días más de 105 fallecimientos por coronavirus. Entonces la situación es dramática, estamos en uno de los picos de contagio y es necesario que esa curva empiece a aplanarse. Está claro también, es evidente que siempre que se apuesta por restricciones y por confinamientos, esa curva de contagios disminuye.
La decisión que va a tomar la Junta de Andalucía de reducir de 14 a 10 esa limitación para que el comercio no esencial pueda abrir, una vez que se acredite que en esos 10 días de manera significativa baja la incidencia por cada 100.000 habitantes de contagiados por el COVID, a mí me parece bien, siempre que se acredite fehacientemente de que hay esa tendencia al descenso en los contagios por coronavirus, ¿no? Porque sería una forma de favorecer a la economía sin descuidar lo principal, que es la salud. Rosa. Bueno, coincido con Antonio, la situación es tremendamente dramática. A mí personalmente me cuesta ver el final de esta pandemia. Con respecto, bueno, pues a estas novedades y por no repetirme tampoco en los mismos argumentos, que puedo estar de acuerdo, con respecto a estas novedades que acaban de anunciar a través de la Junta de Andalucía, pues bueno, en primer lugar saludar pues la apertura del hospital de Estepona, y saludar y esperar que bueno, que una vez que pase esta pandemia pues no se le pegue cerrojazo y pueda seguir funcionando, porque obviamente no están haciendo falta hospitales. Con respecto a la medida de bajar a 10 días pues las medidas de cierre y tal, pues bueno, siempre y cuando evidentemente haya un seguimiento exhaustivo y siempre vayamos a la baja, pues mira, pues un poco de respiro más pues se le puede dar sobre todo a los comercios que se dedican a actividades no esenciales. Y yo vuelvo a repetir, medidas insuficientes, vuelvo a repetir que el COVID no se para, pero el resto de las enfermedades tampoco se paran, y de verdad que hay ahí una deficiencia tremenda. Esta semana no he parado de leer una y otra vez noticias de oncólogos pidiendo por favor que no se olviden de resto que no se descuiden otras patologías, porque ya se están descuidando y digamos que el retraso de un tratamiento a una persona de cáncer solamente de un mes o 2 meses supone un incremento de mortalidad de un 26% en los casos, por ejemplo, de cáncer de mama. Es decir, no nos olvidemos que el resto de las enfermedades no se han parado. Que por favor abramos los centros de salud, que son imprescindibles, las puertas están abiertas pero los servicios no, y que pongamos al 100% el resto de la sanidad. Víctor. Bueno, en primer lugar, felicitar por la apertura del hospital, felicitar a la Junta y felicitar a la oposición, porque no se han manifestado como hicieron en contra del Hospital Zendal, y esperemos que funcione bien y no sufra pues ningún sabotaje ni boicot como han sufrido pues en el hospital, que es una pena que estas cosas pasen, pero felicito a ambas partes en un ejercicio de responsabilidad. Hay que tener en cuenta ahora con el tema del COVID que también hay una nueva cepa, que ahora mismo en Galicia ya está siendo la predominante, ¿de acuerdo? Varios informes científicos dicen que es más contagiosa que la actual, entre un 30 y un 70%. Tenemos que tener mucho cuidado porque ahora mismo los datos que pueden ser buenos estos días, quizá pues más adelante puedan ser peores. Entonces siempre digo lo mismo, tenemos una responsabilidad individual, una responsabilidad institucional, pero no podemos bajar la guardia. Debemos de mantener sobre todo pues el uso de la mascarilla FFP2, que yo creo que es la más, o la FFP3, son las más adecuadas. Mascarillas que nos fabricamos nosotros, que no están homologadas o no son las adecuadas, vamos a evitar usarlas. Dentro bueno, cada uno tiene sus posibilidades. Claro, exactamente, sus posibilidades económicas, porque yo creo que las mascarillas deberían de ser facilitadas, sobre todo pues a las personas que tienen menos recursos, deberían de ser facilitadas gratuitamente, porque valen muchísimo. Me las estoy comprando ahora en la farmacia, me cuesta 2 euros una FFP2 de uso de 8 horas solamente. 8 horas, entonces no creo que personas que tengan pocos recursos se puedan permitir
utilizar la mascarilla FFP2, que son las más adecuadas, y bueno, mantener las distancias de seguridad. Por favor, no hagamos fiestas en las casas, no hagamos, en fin, todas estas barbaridades que de vez en cuando pues, vemos en las televisiones, y bueno, que debemos ser responsables nosotros individualmente, y está en nosotros que evitar estos contagios. Bueno, tengo por aquí unos datos para cambiar de tema. Un estudio que nos hacemos eco aquí en este programa, elaborado por Transparencia Internacional, que revela que España ha retrocedido en este pasado año 2020 2 puestos en el ranking mundial contra la corrupción. En concreto, nuestro país, España, se encuentra en el puesto 32 de un total de 180 países analizados. El responsable, o uno de los motivos por los que la gente ve a nuestro país como algo un poco corrupto, ha sido sobre todo la gestión que han hecho los gobiernos de la pandemia. La vacunación, por ejemplo, anticipada de algunos políticos, poca transparencia, dicen también los encuestados, de los recursos, y el despilfarro, por ejemplo, en el material, según los encuestados, del material sanitario. Se mantiene España, por lo tanto, por debajo de la media europea en la lucha contra la corrupción. En concreto, 62 puntos de 100 posibles. 0 puntos, para que se hagan una idea, sería un país altamente corrupto, y 100 puntos un país muy limpio. España obtiene ahí, en concreto, 62 puntos. He localizado también, buscando datos, una página web, casosaislados.com, que tiene actualmente 587 casos de corrupción y un total de 8.161 implicados. Andalucía es, por cierto, la comunidad autónoma que encabeza con 138 casos de corrupción, seguido de Valencia, con 77, y Madrid con 68. Datos podría dar muchísimo, pero aquí lo que importa es la opinión de los colaboradores, y sobre todo cómo ven el tema de la corrupción en nuestro país, o también en nuestra comunidad autónoma. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de los ERE o el caso Gürtel, que también ha salpicado, en fin, la Púnica, muchísimos casos de corrupción. Víctor, por ejemplo, empezamos por ti. ¿Es un país corrupto España? No, que va. Y Andalucía menos todavía, ¿no? Como bien ha dicho, Andalucía es el número 1, ¿no? Somos, bueno, aquí solamente el caso de los ERE suma 600 o 800 millones de euros, que ni sumando todas las Gürteles, todas las monarquías, todo, por supuesto que también son corruptos, pero ni sumando todo eso llega a la barbaridad que se ha robado aquí en Andalucía. Ahora solamente en los cursos de formación se baraja la cifra de 2.500 millones de euros, que es es algo increíble, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en el pasado, no vamos a ir al pasado. Como bien has dicho, hemos retrocedido los puestos debido a la corrupción que se ha manejado ahora, por ejemplo, con la pandemia. Vamos a hablar de datos actuales. Vamos a ver. Tengo aquí una lista interminable, pero voy a hablar solamente a lo mejor de un caso para darle paso a mis compañeros. Según varios medios de comunicación, te puedo decir todos los medios que quieras, el gobierno compró material a una empresaria condenada por estafa. Esta empresa se dedicaba a la fabricación de marketing para el sector de bebidas de alta gama. La empresa se llama FCS, Select Products, Sociedad Limitada. ¿Sabéis cuánto gastó el gobierno en esta empresa para comprar mascarillas y todas estas cosas? 263 millones de euros. Que es una compañía barcelonesa con sede social en Sant Cugat del Vallès, de donde es nuestro ministro Illa. Esta empresa en 2018 declaró que carecía de empleados. Cuando los periodistas se han puesto en contacto con la empresa, no han respondido, y cuando han descolgado el teléfono, lo han vuelto a colgar sin dar explicaciones, ¿no? Esta es una de las decenas de barbaridades que he encontrado en la hemeroteca, en diferentes medios de comunicación, como el periódico El País, en La Vanguardia, en el periódico El Mundo. Bueno, Vox, mi partido, ha puesto una querella en los juzgados de instrucción
por presunto fraude en la adjudicación de contratos públicos con una dotación aproximada de 1.000 millones de euros que se han gastado, ¿no? He solamente hablado de uno, un caso que son 263 millones, a una empresa que se dedicaba a comprar o a traer bebidas de alta gama y sin empleados, y era la empresa que iba a suministrar las mascarillas y demás, que por cierto muchas de ellas se han tenido que devolver porque eran mascarillas que no estaban homologadas, bla, 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 bla. Esta es la picaresca española, porque al final esto sacude o salpica más bien a la mayoría de los partidos políticos. Creo que mi partido político me parece que todavía no le ha salpicado ninguna corrupción económica, todavía, esperemos que dure, pero bueno, ya hemos visto pues Partido Popular, PSOE, instituciones como las comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se debería de poner fin a tanta corrupción que nos cuesta a los españoles muchísimos millones de euros que están sacados de nuestros impuestos, de cada uno de nosotros. Rosa. Bueno, pues con respecto a la gestión que el gobierno actual ha hecho con la pandemia en cuanto a la compra de materiales, etcétera, etcétera, pues mira, lo que no es defendible, no es defendible. Obviamente no ha sido una gestión todo lo transparente que nos gustaría, tampoco ha sido una gestión todo lo atinada que nos gustaría, y obviamente no voy a defender algo que no es defendible. Como cualquier ciudadana o ciudadano, he echado de menos más transparencia y más habilidad y más agilidad en cuanto a la gestión de los materiales en lo que hace a la pandemia, y estoy totalmente de acuerdo con el mismo tema de las mascarillas. Obviamente no cualquier ciudadano se puede gastar 2 euros al día en una mascarilla, y en las quirúrgicas nos está costando 90 céntimos y no la tenemos que cambiar cada 4 horas. Es decir, ahí obviamente me falta transparencia y echo de menos algo más de transparencia en esa gestión. No solamente está pasando en España, también hay que decirlo, el resto de los países europeos se están encontrando con el mismo problema, seguramente será también porque es una situación sobrevenida que no esperábamos, y bueno, pero vamos, no es justificable. Pero bueno, a mí no me pasa como a Víctor, yo no voy a olvidar el pasado, no voy a olvidar el pasado, porque obviamente, y ahí creo que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos una responsabilidad importante en cuanto a la corrupción. ¿Por qué tenemos una responsabilidad importante? Porque tenemos ahora mismo 88 diputados, si no me fallan los números, del Partido Popular, y el Partido Popular está considerado una institución criminal a nivel europeo, está considerado el partido más corrupto a nivel europeo. Y sin embargo, normalizamos la corrupción, es decir, escuchamos la Púnica, que es la trama casi más perfecta que hemos tenido de corrupción en España, la Gürtel, el tema de los ERE, los cursos de la Junta de Andalucía, y sin embargo pareciera que la corrupción está totalmente normalizada. ¿Cuál es la cantinela y el aforismo que escuchamos entre la ciudadanía? Bueno, como el que venga va a seguir robando, pues mejor votamos al menos malo. Sí, pero pues eso no, tampoco puede señor, ser no, claro. señor, tenemos la ciudadanía que ser responsable con la corrupción que estamos viviendo día a día, y oye, los partidos que están catalogados como corruptos, pues, chicos, no lo pongamos a gobernar, no les votemos, porque tenemos un caso, y quiero hacerlo visible porque es muy curioso, que en la misma monarquía, y eso no lo estoy diciendo yo, eso los medios de comunicación, son hechos probados y ciertos, que tenemos un rey emérito corrupto viviendo la vida bilonga, y hay un chaval, Pablo Hasél, que está a punto de entrar a la cárcel por decir las 4 verdades del barquero. Es decir, tenemos una monarquía que mete en la cárcel a sus súbditos por decir las 4 verdades. Una libertad de expresión en cuanto a esos temas, que, oye, a los artistas no se les da libertad de expresión, pero sí se le da a los fascistas. Un militar dice, vamos a fusilar a 26 millones de personas que no piensan como yo y no pasa nada, y un chaval como este Pablo, pues dentro de su arte y dentro de su red y dentro de su libertad de expresión, dice 4 verdades probadas y ciertas y va a entrar en la cárcel. Entonces, responsabilidad. Creo que es momento de que los ciudadanos y las ciudadanas nos hagamos responsables de la corrupción y no votemos a la gente que está
en eso hoy mismo, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, en las instituciones públicas, y que está sobradamente demostrada sus maniobras corruptas. Quiero escuchar también la opinión de Antonio, por supuesto, pero tenemos una llamada, si me permite atenderla, Sí. Y después seguimos con Antonio. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Isabel Fernández. Pues Isabel, bienvenida. ¿Qué nos quiere contar? Adelante. Gracias. Mira, yo quisiera hacerle una pregunta a la señora Rosa, Sí. que tengo conocimiento, ¿no?, de que es portavoz o era portavoz del Grupo Málaga Ahora, y hablando sobre corrupción, me he enterado recientemente sobre la sentencia de la denuncia que hicieron sobre el concejal Juanjo Espinosa, y me gustaría saber qué opina sobre esa sentencia, porque la verdad he estado viendo noticias esta semana atrás y no tengo muchas versiones sobre su grupo, sobre lo que opinan. Esa Pues- es mi pregunta. Pues tiene la palabra Rosa y... No sé si Antonio sigue, después le contesto, no sé. No, le contestamos, terminamos, cerramos el tema y después sigue Antonio. Vale, pues- Isabel, gracias por llamar. Bueno, Gracias. Isabel, no me esperaba esta llamada, de haberlo sabido hubiese traído documentación que pudiera demostrar pues lo que puedo decir al respecto. Bueno, lo que está circulando públicamente, y bueno, he tenido la oportunidad también de leerlo en estos días en la prensa, es que Juan José Espinosa ha sido absuelto pues de una denuncia que los medios así lo están transmitiendo, bueno, lo están transmitiendo porque así lo está transmitiendo el exconcejal y el partido al que pertenece, de que nosotros denunciamos a Juan José Espinosa y él ha salido absuelto de esa denuncia. Eso no es cierto, nosotros en ningún momento denunciamos a Juan José Espinosa, nosotros le pedimos responsabilidad civil en cuanto a un dinero que él con su tarjeta sacó, un dinero público que sacó de su tarjeta, y le pedimos responsabilidad civil. De hecho ese proceso sigue abierto en los juzgados, pero en cuanto a la denuncia de la que habla, pues fue una denuncia, ellos me denunciaron a mí, una serie de personas, me hicieron declarar ante el fiscal, me acusaron de apropiación indebida de 80.000 euros, obviamente yo tuve que poner todas las cuentas a lo alto de la mesa, y cuando el fiscal vio las cuentas y vio que evidentemente no había nada que por lo que acusarme, pero que sí había pues un desfalco en lo que hace la tarjeta de este señor, el mismo fiscal lo imputó a Juanjo. Entonces fue el fiscal quien denunció a Juanjo, y es esa denuncia la que la jueza ha considerado que no hay delito, lo cual, mira, pues yo me alegro que haya salido bien de ese tema, pero no fuimos nosotras. Y bueno, hay una documentación que ojalá la pudiera... Me está preguntando mucha gente, y lo que voy a hacer, Isabel, porque a mí me gusta hablar demostrar lo que digo, lo que voy a hacer es que la voy a colgar en mis redes sociales, la documentación, la documentación que hace cuando a mí me llegó la denuncia, digamos la sentencia del fiscal imputando a Juanjo, y voy a colgar toda la documentación en las redes para que se sepa lo que pasó en realidad. Y bueno, agradezco la llamada y la oportunidad también de Y si defenderme. quieres, Rosa, en el próximo programa, el mes que viene, si quieres la traes, pues y hablamos el tema y nos lo agradecería, porque es verdad, hacemos, porque claro mira, que muchas sí, gracias Clara. también por darnos la oportunidad de defendernos, porque Claro. a veces te sientes con una impotencia tremenda, mira, se me suben hasta los colores, porque te sientes con una impotencia tremenda ante acusaciones que tú dices, ¿cómo te defiendes? Te pones en las redes sociales, pues mira, no, pero bueno, si me dais la oportunidad, Pues el próximo en el programa, la pues próxima estaré tertulia encantada lo traemos, de traer y la también- documentación, Claro vamos, que toda sí. la documentación. Invitamos también a Isabel que nos vea, que yo sé que ella nos sigue, y que también pues quede Pues aclarado. muchas gracias, Isabel, por la oportunidad, y gracias a ti, David, por la oportunidad Claro que para sí. el próximo programa. Antonio, tenemos otra llamada. ¿Me permite? Y ¿La después atendemos? ya retomamos la corrupción. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Parece que no. Se ha cansado de esperar, ¿no? ¿Lo tenemos? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Pedro Galán. Pedro, adelante, díganos. Sí, mire usted, estaba escuchando a los contertulios. En primer lugar, felicitarlo porque creo que son tres personas, tres primeras espadas, digamos. Eso no hay duda. Simplemente están hablando del tema de la corrupción. Vamos, Sí. yo oigo lo de la noticia que ha dicho el contertulio Víctor, y el tema de que se adjudica a una empresa que no tiene empleados un contrato por 250 millones de euros para comprar mascarillas,
bueno, y yo me pregunto como ciudadano, ¿qué pasa? ¿No pasa nada? Porque claro, habrá que pedir algún tipo de responsabilidad, ¿no? Yo es lo que no entiendo, que se están dando tantísimos casos de corrupción y nadie mueve un dedo, vamos. Es que me parece demencial. Pero ya lo decía Rosa, Pedro, y disculpa, ella decía Sí. que casi que lo hemos normalizado, ¿no? Y entonces ese es el problema, claro. Claro, pues el problema, yo creo que lo que hace falta a la sociedad es gente que diga, que proteste. O sea, no nos podemos acostumbrar a que pasen estas cosas y los cargos políticos siguen en su sitio sin que ocurra nada. Alguien tendrá que pedirle responsabilidad, es lo que yo creo. Lo que no se puede hacer es normalizar esto y que no ocurra nada. Esto es como si se empieza la gente a atracar bancos y dejamos que ocurra, y entonces esto se convertiría en la selva, vamos, según mi punto de vista, mi opinión personal. Sí. Simplemente eso, era ese tipo de reflexión, Claro. de que hay que hacer algo, lo que no se puede estar sin hacer nada, y esta gente robando, ya sea del signo político que sea, robando, un aparato de propaganda que lo tapa todo, enchufismo por todos lados. Yo le digo, yo soy de Torremolinos, y aquí en Torremolinos el ayuntamiento está metiendo a asesores a troche y mocha 50.000 euros al mes, Totalmente. con la que está cayendo en Torremolinos. Yo soy trabajador de hostelería y estoy parado, y aquí nadie se preocupan únicamente de asesores y más asesores, dilapidando los recursos públicos, y el pueblo, yo me parece que estamos un poco apesebrados, nadie protesta. Totalmente de acuerdo. Ya le digo, me Pues- incluyo yo mismo como trabajador de la hostelería, y aquí no estamos ninguno de los de la hostelería, está en la calle protestando cuando estamos parados, porque vamos, yo creo que aquí en Torremolinos pues la situación es catastrófica. Más un municipio tan turístico, sobre todo, claro. Y ya le digo, aquí no hay visión de futuro, no sabemos si vamos a empezar a trabajar en mayo, en junio, en julio, pero ya le digo, está todo el mundo contento, todo el mundo feliz, y mi reflexión simplemente era eso, que hace falta que ya nos levantemos y protestemos. No estoy hablando de una revolución y destrozar las calles y demás, simplemente protestar ante los políticos de que hagan algo para que trabajen por el pueblo, que están cobrando para que trabajen por el pueblo, no solamente para su bienestar. Simplemente era eso. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar. Pedro, gracias a ti por llamar. Antonio, ya tienes la palabra, ya Sí, habla, tengo la habla todo lo palabra, que quiera. Me y disculpa. agradecerle a Pedro la consideración que tiene hacia nosotros, ¿no? Hacia Víctor, hacia Rosa y hacia mí mismo, ¿no? ¿Qué es la corrupción? La corrupción es el abuso de poder en beneficio propio. David antes hacía referencia a la estadística de esta Organización de Transparencia Internacional de que España ha retrocedido 2 puestos. Ahora se encuentra en el ranking, en el puesto número 32 de 180 países. Es cierto de que en la cola de esa estadística están países como Venezuela, como Yemen, Somalia, Siria, etc. Nosotros estamos ahí en un puesto intermedio como otros países europeos. Francia, por ejemplo, está en el puesto 23 o Irlanda en el puesto 20. Tenemos 62 puntos sobre 100, pero es que Estados Unidos tiene 67. Con esto no vengo a justificar la corrupción ni muchísimo menos, porque a mí me gustaría que mi país destacara como Nueva Zelanda, como Dinamarca, como Noruega, por ausencia de corruptelas en la administración, en el poder ejecutivo, en el poder judicial, etcétera, y que se caracterizara por esa transparencia en la gestión de los fondos públicos. Es cierto de que en España hemos tenido una lacra porque se han destapado muchísimos casos de corrupción, pero Pedro, ahí discrepo de ti porque el Estado de Derecho funciona. Aquí han ido a la cárcel ministros de gobiernos socialistas de la época de Felipe González, de la época de Aznar, incluso un vicepresidente, Rodrigo Rato, miembros de la Casa Real, el yerno del rey también ha estado cumpliendo prisión en la cárcel de Brieva. Eso viene a demostrar que el Estado de Derecho, los resortes de nuestro ordenamiento jurídico y del sistema judicial, al final se aplica. Y eso se aplican y de eso tenemos que congratularnos. Y eso afecta a todos los partidos, ha afectado también a sindicatos, a un montón de organizaciones. Decía Víctor, y no se puede generalizar, decía Víctor que a su partido no se han dado casos de corrupción, también se han dado. Yo este fin de semana he estado mirando los casos de corrupción de todos los partidos, del PP y del PSOE, ya la lista puede ser interminable.
razonable de Convergencia y Unión, de Ciudadanos, también de Vox, por ejemplo el caso Llanos en Valencia, o el caso Baño por delito fiscal, o el caso Moyano Fabián por delito de estafa en Canarias, o ya aquí en Andalucía, que tenemos el caso Nogueras, que el presidente de Vox en Granada fue condenado por una estafa a una empresa de carpintería, o también el caso del portavoz Francisco Serrano, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, ¿no?, por el caso de fraude en las subvenciones públicas. Con esto, ¿qué quiero decir? Que se dan casos de corrupción y que se tienen que perseguir. Y no se puede generalizar, porque aquí tenemos un concejal de Vox y a lo mejor él es muy honrado, y hay que presumir la honradez en nuestros gestores y actuar con toda la contundencia. Si es cierto que en esta situación de pandemia que estamos viviendo, de estado de alarma, de emergencia sanitaria, se han flexibilizado esos mecanismos de control y se han llevado a cabo una serie de contrataciones, a lo mejor sin la rigurosidad que exigen unas condiciones normales. Eso también tiene que mirarse, porque en todo caso siempre tiene que operar la transparencia, y aquel que cometa un delito de apropiación indebida, de malversación, de estafa, que se enfrente a la justicia y acabará en la cárcel. Es tan sencillo como eso, sea quien sea, porque en todas las organizaciones los principales interesados en que esos casos de corrupción no se dé son la propia organización. Hay que sacar las manzanas podridas del cesto y apostar por un Estado donde prime la transparencia, prime la igualdad y prime esa honradez en la gestión. Rosa quería apuntar algo y Víctor también responder a Antonio. Rosa, sí, adelante. yo, Sí. tal como ha comentado Antonio, obviamente hay gente que ha ido a la cárcel, que ha cumplido penas de cárcel y oye, está muy bien, pero me parece que hablando de corrupción no solamente nos podemos, digamos, atener a esas grandes tramas de corrupción que son las que mediáticamente nos están llegando constantemente, que obviamente son las que acaban de alguna manera, una más que otra, pues acaban cumpliendo condenas de cárcel. Yo no sé si M. Rajoy finalmente vaya a la cárcel o no vaya a la cárcel, pero vamos, obviamente tiene todos los puntos para que pudiera ir, y aún así dudo de que sea condenado, ¿no? Pero yo creo que Pedro Galán, que este señor que ha llamado, que aprovecho para saludarlo también, atinaba en cuanto a un tipo de corrupción que no la tenemos en cuenta y además no le pedimos responsabilidades. Yo que he estado pues 4 años en las instituciones, me he encontrado con situaciones como, me acuerdo de un pueblo, Cortes de la Frontera, que viene el pobre hombre que acababa de empezar la legislatura con las llaves del ayuntamiento en la mano, dándose la vendodo, diciendo, mira, que no puedo tirar con el ayuntamiento. Es decir, el pueblo parecía la película Amanece que no es poco, de verdad que daba hasta pena, se te caían las lágrimas cuando escuchaba de hablar de ese hombre, un pueblo que el ayuntamiento tenía que cortar la luz, que el coche de policía no podía salir porque las ruedas las tenía pinchadas, la limpieza del pueblo la estaban haciendo los vecinos, bueno, una cosa surrealista. ¿Qué pasó en ese pueblo? Pasó que la anterior legislatura, los anteriores gobernantes dejaron al pueblo caos, lo dejaron en la absoluta ruina. Bueno, ¿quién le pide responsabilidad a esos gobernantes que dejaron a ese pueblo en la absoluta ruina? Es decir, hay casos que obviamente son muy claros y muy concretos y mediáticamente son la bomba, y aún así, ya te digo, a M. Rajoy dudo que vaya a la cárcel. Pero hay otras situaciones... Hay otro caso muy mediático, ¿no? El saqueo de Marbella, ¿no? Por la ejemplo, época de Gil, por ejemplo. Toda la Entonces, operación ¿pero Malaya, qué nos pasa? claro. Que como aforismo, oye, no pasa nada, como aquí va a venir a robar todo el mundo, no, pues sí pasa. Pasa que estamos hasta aquí, pasa que con el dinero público se están rescatando autopistas, que eso también de alguna manera es una forma de corrupción, se están rescatando a bancos, la gente no tiene para comer. Sí pasa, señores, sí pasa y mucho, Me voy a callar porque si no... Bueno. Víctor. Bueno, con respecto al chavalillo, este cantante Hassel, no sé qué, Sí. De chavalillo nada. Es un personaje muy peligroso. Este hombre ya ha sido condenado por agredir a una periodista, compañera tuya, de profesión, por agredir a una periodista. Hace apología del terrorismo continuamente, con canciones a favor de Al-Qaeda, de ETA y demás grupos terroristas. Este chico está siendo condenado en este momento. Por favor, no empecemos ya. Hacia la corona. No empecemos ya. Está siendo condenado en este momento. Sí, puede, hablar? claro. Muchas gracias, Rosa. De nada, verdad. Víctor, de nada. Te lo agradecemos. Ha sido un pequeño apunte, por si no. No, apunte, apúntalo ahí y luego lo hablas. Es que siempre, entre lo que tú hablas y lo que me interrumpe, nunca llegamos a un... Bueno.
Por otro lado, Antonio, no tergiverse, no tienda una cortina de humo, ¿vale? Hablando de una persona de Vox que ha cometido un delito anterior a ser de Vox, ¿vale? Y ha sido condenado y no ha cometido un delito en las instituciones, ¿vale? No ha robado en las instituciones, como si, por ejemplo, ha podido robar hoy, en lo más actual, el Ministerio de Sanidad compró 1 millón de hisopos para extraer muestras de COVID a la compañía MJ Stips, que se dedica a la venta de cosmética y moda infantil, por 4,3 millones de euros. Y puedo seguir, pagó 36 millones de euros por 5.000 respiradores a la empresa Escribano Mechanical. Uno de sus consejeros es Miguel Ángel Panduro Panadero, que fue designado por José Bono como consejero delegado en una empresa pública de sistema de datos. Bueno, 17,1 millones de euros para test de detección falsos. Es decir, cosas que están pasando actualmente por el gobierno, dinero de nuestros bolsillos, que van a los bolsillos de otros. Cuando Vox ha detectado que alguno de sus miembros ha cometido un delito, delito anterior, lo que sea, lo ha expulsado en menos de 24 horas. Pero no vayamos a comparar que el Serrano, y no sé quién ha dicho de Granada, haya cometido algún delito con millones de euros en esta pandemia horrible que estamos sufriendo en España y que se estén beneficiando por esta crisis sanitaria y económica y social que estamos sufriendo ahora mismo. Eso es execrable, por supuesto, y yo lo condeno, todos los casos de corrupción, y si el Ministerio de Sanidad incurre en esas irregularidades, por supuesto que se depuren responsabilidades, pero es que coincido contigo, porque no han salido, pero también te digo, Víctor, que porque no han salido más casos de corrupción en Vox, porque no tenéis responsabilidades de gobierno. En el momento en el que las tengáis, pues también, desgraciadamente, podrán salir, pero con eso te quiero decir que no se puede generalizar. Yo no estoy diciendo que toda la gente de Vox sea corrupta, ni toda la gente del PSOE, ni toda la gente del PP. Hay casos aislados y la contundencia de la ley, del sistema judicial, tiene que ir contra esas personas, Víctor. Pero es que está el gobierno ahora mismo, es el PSOE y Podemos, y están cometiendo un montón de irregularidades con cientos de millones de euros que se han perdido, y esto es un escándalo tremendo, que con la muerte de personas, con esta crisis sanitaria, se estén aprovechando unos cuantos, con la responsabilidad de un gobierno de la nación, ¿eh? Es muy grave lo que está pasando. Yo creo que de todas formas, y condeno la corrupción sin paliativo, pero que estás exagerando, Víctor, porque si saliera este son caso... informaciones de todos los medios de comunicación. Yo no estoy exagerando, son informaciones de los medios de comunicación. Víctor, si la situación fuera el país, como tú la dices, vanguardia, el mundo... Si la situación fuera como tú dices, El Mundo, La Razón, Mediaset, A3 Media, todos los días sacarían como titular principal esos casos de corrupción. Eso sería así. Lo mismo que cuando ha salido la Gürtel, todos los días machaconamente con la Gürtel, que es que llegaba un momento, y ya te hablo como ciudadano, que es que a ti no te aburría ya el tema de la Gürtel, y el tema de la Púnica, y el tema de la Lezo, y el tema de los ERE. A mí lo que me molesta, aburría mucho, Víctor. A mí lo que me molesta es que tengamos el mayor índice de paro de Europa, la mayor caída de PIB de Europa o del mundo, y se esté robando a expuertas, y nosotros estamos hasta aquí de impuestos, y sufriendo y pagando 2 euros por una FFP2 cuando estamos viviendo una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes. Yo creo que debemos de preocuparnos por las cosas serias. Hombre, yo sé que a Víctor, no voy a decir Víctor por no personalizar, que a vos no le gusta mucho hablar de historia ni de pasado, pero es bueno recordar que el señor Abascal estuvo 17 años, tú lo dices continuamente, estuvo 17 años, dices continuamente, no vamos a hablar del pasado, 17 años, el señor Abascal estuvo 17 años en el Partido Popular. La señora Esperanza Aguirre lo contrató, lo colocó en una fundación que pareciera que esa fundación muy parecía a la de las mascarillas, no tenía ni personal, el único personal que había trabajando allí era el señor Abascal ganando 83.000 euros al año.
¿Y por qué se fue el Partido Popular, el señor Abascal del Partido Popular? Pues seguramente porque no habría pan para tanto chorizo y se iría a buscar los bocadillos por otro lado. Entonces, vamos a quedarnos, no vayamos a defender lo que no es defendible, porque como tiremos de la cuerda, el señor Abascal se tiró 17 años en el Partido Popular, en el partido más corrupto de toda Europa. No. El que más corrupto es el PSOE, te equivoqué. el más corrupto bueno, hasta vamos a hoy, ver, hasta Rosa. hoy. Seguramente el PSOE está unos poquillos puntos más Rosa, para abajo, pero hasta Rosa, hoy es el vale. Partido Popular. Tú, que yo tú tampoco voy a defender. hablas de suposiciones, ¿no? No, Tú no, te has no, no, supuesto no, una vida, ¿no? Abascal, ella se sabe la vida no, personal y profesional de Abascal Eso es perfectamente. público, es público, y yo te estoy hablando es de público, condenas firmes es y de público, cosas que están es lo pasando que te estoy diciendo en es firme, público, robos es que están público. haciendo continuamente. Solamente en Al Andalucía, igual que, mira, solamente en Andalucía los ERES suman, solamente en Andalucía. hablar de la financiación de Irak al partido de Vox, pero no lo voy a hablar como no está absolutamente demostrado. Mira, me voy a callar, fíjate tú, de eso me voy a callar, Venga, bien, pero te podría bien, hablar. a ver si puedo hablar. Te podría hablar, venga, habla. A ver si puedo hablar. Rosa, Solamente lo que se ha robado en Rosa. Andalucía supera con creces No, que digo... todo lo perdón, demás. que te va a quedar sin limones, que no lo entenderán, pero nuestro compañero Víctor hoy nos ha traído limones y como Rosa siga así, Me va a que quitar no te lleva la los bolsa, Claro, ¿eh? es Me va a que no se lleva la me quita- bolsa. me he quita- traído- Los limones son los puntos, es la economía de... Voy a hacer un pequeño inciso. No, me disculpáis, yo no quería interrumpir. Lo de los limones es una promesa que le hice aquí a los compañeros porque tenemos mi familia, bueno, tenemos unos pequeños terrenos y nos dedicamos también a la agricultura de limones y demás, que ya sabe que los fascistas tenemos que tener 2 o 3 trabajos para poder mantener aquí a los liberados sindicales, a los ocupas, Bueno. a los de las paguitas, Pero que que yo no producen pre- menos que Spinete en una fábrica de globos, vamos. Entonces yo tengo que mantenerlos a ellos dos, sus paguitas, sus casas ocupas, sus liberaciones sindicales, ¿vale? No pretendía abrir... Casa ocupa. No pretendía abrir las otro limón en paguitas, este ¿sabes? caso. Y todas estas cosas, Pero las bueno, subvenciones que le gustan mucho a la gente de la izquierda. Bueno, seguimos. Tenía la palabra, Víctor, terminó, Antonio. No, al hilo de lo que comentaba Rosa, es que estoy mirando en Wikipedia la información de Santiago Abascal. No, sí, Víctor, yo también me voy a quedar sin limones. Wikipedia lo escribe las Pues yo personas lo mío me lo llevo, que lo Tú sepa. buscas Santiago la Abascal. información en el Wikipedia. Licenciado en Así va sociología. UGT. Sí, es que madre mía. Licenciado Si el en Wikipedia, sociología. pero si el Wikipedia es menos fiable. Tú te vas a las fuentes oficiales. Si puedo dar lectura. El Wikipedia lo escribo yo ahora En mismo. sociología. Vamos a escuchar a Se afilió joven al Partido en periodismo. Popular y estuvo en activo en la política local como concejal en el Ayuntamiento de Wikipedia. Llodio, Juntas Generales de Álava, Parlamento Vasco y lo más importante, Abascal desempeñó entre el año 2010 y 2013 2 cargos de libre designación en la Administración Autonómica de la Comunidad de Madrid. Es lo que acaba de decir, es lo que acaba de exponer. Bueno, ¿vale? vamos a atender una llamada y seguimos después. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? hola, buenas tardes. Dígame. No sé si me escuchan bien. Sí, perfectamente. ¿Cuál es su nombre? Hola, muy buenas. Mi nombre es Marta. Pues Marta, adelante, cuéntenos, díganos. Vale, mire, yo lo que quería decir, que no es nada nuevo, ¿vale? Ujú. Es que todos sabemos que la política, o sea, quiero decir, los partidos políticos son los ideales, ¿vale? Ujú. Y luego está la miseria del ser humano, donde nos deberíamos de incluir todos, pero vamos, que no se libre aquí nadie, que es el ser humano el que corrompe los partidos, ¿vale? Empiezan con unos ideales y luego está el ser humano que lo corrompe, ¿vale? Y está claro que Vox es un partido emergente donde muchas de esas ratas quieren meter su hocico, pero gracias a Dios es un partido que se nota que rata que entra, rata que sale, ¿vale? Otra cosa que quiero decir también Sí. a Rosa, que para hablar del señor Abascal, esta mujer tiene que nacer de nuevo, porque Bueno, la labor que está haciendo este hombre por Pero, pues, defender lo que queda de España, ¿vale? En fin, hay que volver a nacer. pero para puede hablar dar de su, este pero señor. Marta puede dar su opinión, puede dar su No, opinión. no, sí, pero pero tiene que nacer de nuevo para hablar de este hombre. Lo veo ¿vale? complicado, Y lo la veo otra, complicado. que no, ya por último, Sí, sí. lo que quiero decir, hablando de corrupción, voy a decir solo una frase y me encantaría que la apuntara todo el mundo. Y Ya. es expediente Royuela. Vuelvo a repetir.
expediente Royuela. Cuando salga toda la verdad, más de uno se va a tener que quedar en su casa y no va a poder ni salir a la calle, ¿vale? Con esto ya lo digo todo. Bueno, del tema inmigración, que he visto vuestros anuncios previos, ya prefiero ni hablar. Súper bajo el tema de la imagen con las caídas de los animales, con el tema caza, ya se nota vuestra posición, ¿vale? Y con el tema inmigración, ya por último cierro, me parece tan fuerte que nos tengan encerrados a todos con unos negocios completamente cerrados por un supuesto virus que es súper mortal y que entren 22.000 inmigrantes sin saber qué tienen, ¿sabes? Si tienen COVID o no tienen COVID, todos aquí en casa, la economía hundiéndose y ahora 21.000 inmigrantes, me da igual de qué país, no voy a entrar ahí, que vengan masivamente aquí y nosotros encerrados con nuestros negocios, que son todos de primera necesidad, encerrados y cerrados, ¿vale? Y le voy a decir otra cosa, nosotros no sabemos ahí quién viene, nosotros no sabemos que en esos 22.000 inmigrantes no sabemos quién es buena persona, que lo sabrá sin duda. No sabemos quién es el asesino, no sabemos quién es el violador, no lo sabemos. A todas estas gentes podemitas, amigas de las mujeres, ¿sabes? Pero que defienden toda esa inmigración, no sabemos quién es el violador de ahí, ¿vale? Y en fin, no sigo hablando porque es que me desespero. Marta, ¿vale? una cuestión. Es que hay una cosa que no me ha quedado claro porque va usted tan rápido con lo de la caza, que ¿a qué se refiere con la caza? Es que eso no lo he entendido bien, porque como es el siguiente tema, para tenerlo claro, sí, ¿a qué se refiere? No, sí, yo se lo voy a aclarar. Sí. Yo se lo voy a aclarar y le voy a dar mi opinión, ¿vale? Sí, sí. Yo, por la casualidad que he visto, porque sigo su programa, Sí. oye, me he animado y lo sigo y felicito, cuidado, felicito el programa. Y se lo ¿vale? agradecemos, Marta, se lo agradecemos. Lo sigo, y cada vez tiene más interés, también lo tengo que decir. Pero he visto el anuncio previo con los temas que ustedes han dicho que iban a tocar, ¿vale? Y cuando ha entrado ese tema de la caza, ¿vale? De si está uno en contra de la caza o no está en contra de la caza, ha salido unas imágenes de unos animales cayéndose de un barranco o sea, me ha espantado un poco la imagen, pero creo que creer que eran perros. No sé si me equivoco, ¿vale? Sí. Entonces, me ha parecido por parte del programa de muy poca neutralidad. No sé con esas imágenes a dónde quieren ir, porque de verdad, a no ser que uno sea vegano y no coma carne, ¿vale? Sería una hipocresía criticar la caza. Sería una total hipocresía criticar la caza, porque en las condiciones en las que están los cerdos, las vacas y los demás animales que comemos, en granjas, con esas luces y esos espacios y esas medicinas que le meten y esas hormonas, o sea, no es comparación, o sea, a mí el que me pueda criticar una caza tiene que ser vegetariano y el que esté criticando la caza es una pura hipocresía, ¿vale? Entonces, que sabemos cómo van los mensajes subliminales de la propaganda de la televisión, ¿vale? Como dice José, si esa corrupción fuera verdad, saldrían en todos los medios oficiales de comunicación. Los medios oficiales de comunicación guardan mucha verdad, no la ponen. Hay mucha verdad que está ocultada. Entonces, que no me vale lo que dicen, ¿vale? Porque hay gente que ve la tele y es autómata, pero gracias a Dios luego hay una minoría que está un poco más despierta y es mucho más complicado que se la intenten meter doblada, con perdón de la palabra. Muchas gracias, Marta. Ya nos quedó claro. Ahora explicaremos el tema de la caza. No sé si os queda... Gracias por llamar, Marta. Buenas tardes. No sé si os queda algo que apuntar sobre el tema anterior o avanzamos o queréis responder a la llamada. Claro, Rosa, adelante. Responderle a Marta. Bueno, antes de nada, como siempre, agradecer las llamadas, que bueno, independientemente de lo que uno necesite expresar, pues para mí todas las expresiones, con respeto, son bienvenidas. Comentarte, Marta, que bueno, dudo mucho que nazca de nuevo, pero que en lo que me quede de vida voy a seguir utilizando pues la libertad de expresión, y hablaré de Abascal y hablaré de cualquier político que considere que tenga que dar mi opinión. Y por supuesto, también algo que voy a hacer es estar en la defensa continua de los derechos humanos y ser lo más coherente posible. Ese va a ser mi compromiso, aún sin haber nacido de nuevo. Muchas gracias, Marta.
Seguimos, ¿no? Bueno, el tema de la caza, que es el siguiente. ¿Por qué esas imágenes, Marta? Porque nos hacíamos eco de unas concentraciones que han tenido lugar durante este fin de semana, que ha convocado a la plataforma No a la Caza, no protestando en concreto por la caza, sino por el uso de animales, sobre todo de podencos y de galgos, con respecto a la caza. Aquí no nos posicionamos, aquí simplemente, aquí verán que yo mi opinión la tengo de todos los temas, por supuesto, pero nunca me posiciono porque creo que como periodista y como moderador no es mi labor, simplemente introducir el tema y ya ellos van opinando. Esas imágenes, ¿por qué? Porque precisamente esta plataforma que va a servir de introducción para abrir el tema. Protestaba, en concreto en 35 ciudades del país, protestaba por la caza y en concreto por el uso, el aprovechamiento, mejor dicho, a esos animales que una vez que no sirven, pues son, las familias pues lo desprecian. Es un tema muchísimo más amplio el de la caza, hay muchísimas familias, por supuesto, somos conscientes que viven de ella, pero simplemente el tema de esas imágenes era pues para introducir el tema de la caza. No sé qué os parece a vosotros el asunto. Empezó Antonio, Víctor y empieza este turno. Pues yo con respecto Rosa, a la caza... Y que Marta nos gusta que nos llame, Sí, que no sí, se sienta vamos, ella ofendida por los temas, pero que aquí por supuesto la invitamos a participar. Personalmente yo siempre agradezco cualquier llamada porque me parece que hay que aceptar bien las críticas y escuchar a la gente, por supuesto, ante todo. Bueno, yo con respecto a la caza, pues es una opinión obviamente muy personal. Yo no estoy a favor de la caza, no estoy a favor de la caza, puesto que no estoy a favor de que se maten animales y mucho menos de forma recreativa, porque a fin de cuentas la caza en sí es algo recreativo. Es cierto que hay todo por ahí, como te diría, toda una política, una estrategia, donde se comenta que, bueno, que la caza a un nivel ayuda a equilibrar los sistemas, pero bueno, yo la verdad eso francamente lo pongo mucho en duda, porque soy de las que piensa que la naturaleza en sí, si dejáramos a la naturaleza en sí y si cuidáramos el planeta, por sí sola se equilibraría sin necesidad de salir a cazar, ¿no? Y mucho menos por el simple hecho de hacer un deporte, ¿no? Otra cosa es que tú utilices la caza pues para comer, como se hacía hace años, ¿no? Pero por otro lado, y con respecto también al tema de los animales, de los perros en este caso, que se utilizan para cacería, yo tengo que decir que yo tengo una perra que tiene 10 años, que la adopté en una perrera, que es una podenca, mi Candela, que la queremos un montón, que es una perra súper cariñosa y que bueno, y fue una perra que nos servía para cazar y la recogimos de la perrera muy chiquitita porque la habían abandonado pues apaleada y bueno, lo que se hace con los perros, tuvo la suerte de vivir, pero ahí la tenemos adoptada, es una prueba de lo que se hace con esos animales, pero si nos referimos, si me tengo que posicionar a favor o en contra de la caza, y sé que es un debate mucho más amplio y que tiene yo no estoy a favor de la caza en los términos en que se propone. Antonio. Yo es que aquí voy a ser muy beligerante, yo no dudo, yo estoy en contra de la caza y abogo por su abolición. Y en este caso hablo como Antonio González, no como representante de la Unión General de Trabajadores. Y mantengo este planteamiento desde un punto de vista moral y también voy a dar argumentos científicos para demostrar todas las mentiras que se vierten en torno a las bondades de la caza. ¿Qué es la caza? La caza es el derecho a matar por placer a seres vivos que sienten y que perciben el dolor igual que los seres humanos. Esto es una auténtica aberración desde un punto de vista moral. Además, muchas veces hay que recordar a los telespectadores de que el tiro del cazador no es mortal y el animal huye de los cazadores hacia el bosque con el cuerpo destrozado, con los huesos rotos, con las vísceras colgando. Así se puede tirar horas y días.
¿Hay derecho a eso? ¿Hay derecho a que se coloquen trampas que acaban destrozando al animal? Así que desde un punto de vista de moralidad, la caza no es justificable. Pero es que también voy a dar argumentos científicos y ya apuntaba algunos Rosa. Se dice que la caza aumenta los destrozos en los espacios naturales, en los cultivos, en los bosques, provocados por los animales salvajes. Todo lo contrario, los animales salvajes en la huida aumentan su necesidad de alimentación y es cuando causan más daños en esos cultivos a los agricultores y en espacios naturales. También se dice que la caza sirve para controlar el exceso de población de determinadas especies de animales salvajes. Es falso también. Las propias especies, los propios animales disponen de mecanismos de autocontrol y eso ha sido así desde la prehistoria. ¿Qué nos vienen a contar? Una falacia. Además, muchas veces tenemos que gracias a la caza hay especies que están en peligro de extinción. En España, por ejemplo, el lince, el lobo ibérico, el oso pardo, es decir, la caza viene a comprometer ese ecosistema, el equilibrio natural del ecosistema. Y lo ha comentado Marta también, es que es mejor comer carne de caza porque la carne que se come de animales criados en granja está muy adulterada. Esos animales están sujetos a controles sanitarios. La carne de la caza es portadora en muchos casos de enfermedades, por ejemplo la cistercercosis, que es un parásito que habita en la carne del jabalí. Y eso no se tiene en cuenta. Yo sé que a lo mejor hay muchas familias que viven de la caza y que es su modus vivendi y que para ellos pues la tienen que defender, pero yo por los argumentos científicos y por los argumentos morales y éticos que he aportado, estoy en contra de la caza y mucho más cuando se utilizan a perros, que España es uno de los pocos países en Europa que utilizan perros para la caza, y luego cuando no se puede generalizar, porque habrá cazadores que traten bien a sus perros, pero luego vemos muchos galgos que son atados a las vías del tren para que pase el tren y le corten la cabeza, otros son ahorcados o bien le amputan las extremidades para que se desangre, o se inicia la temporada de veda y son ubicados en cheniles en zulos y en el mejor de los casos le van a dar un mendrugo de pan. Es necesario una ley de bienestar animal y que se aplique el Código Penal en sus justos términos para que el tipo delictivo del maltrato animal recaiga sobre todas estas personas que llevan un comportamiento violento hacia los animales. Muy bien, Antonio, me ha encantado. Víctor. Bueno, esto es un tema muy extenso. Sí, y tiene muchísimo. Marta nos hablaba de las familias que se dedican, nos hablaban también del tema del sacrificio de animales en mataderos. Es un tema amplio, obviamente. Entonces, a mí no me parece objetivo, que se criminalice a los cazadores de esta manera, como estoy escuchando a Antonio, con esas barbaridades de tortura de animales, que por supuesto ocurrirá, pero también ocurre en personas que no son cazadores. Bueno, NAC, la asociación que ha convocado las manifestaciones, sus siglas, significa no a la caza. Entonces he estado leyendo de qué va esta asociación. Y ellos están en contra de todo tipo de caza, sea deportiva, sea por necesidad, sea por control de plagas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me hago una pregunta, yo no soy cazador, nunca he cazado y no me gusta ser cazador. Esto es como los toros. Nunca he ido a los toros, nunca me han gustado. Esto es como ser religioso. Nunca he sido religioso, pero no voy a ir en contra a enseñarle el culo a la puerta de la iglesia al cura y ponerme en contra de las misas. O no voy a ir a que no hagan los Sanfermines en Pamplona. No voy a hacer esas cosas. Yo me hago una pregunta, ¿no? Estamos defendiendo la vida de los animales. Esta asociación, NAC, se declara aconfesional. No sé qué tiene que ver aquí las religiones con los animales. Se declara apartidista. No sé qué tiene que ver los partidos políticos. Y se declara antiespecista, que según la RAE, y no el Wikipedia, ¿vale? Que la RAE es más serio,
Según la RAE, antiespecista es que ninguna especie está por encima de otra. ¿Correcto? Sí, sí. Vale. Entonces yo me pregunto, ¿dónde están todas estas asociaciones en las puertas de los supermercados en contra de los sprays antimoscas? ¿O es que las moscas no tienen derecho a vivir? ¿Y la de las cucarachas? ¿No tienen derecho a vivir? Son las mismas especies, ninguna está por encima de otra. ¿Y la de las hormigas? ¿Y las piscifactorias que están viviendo toda la vida los peces ahí? ¿Y los pescadores que están con la caña sacando pez tras pez? O sea, es un debate tan amplio que me parece absurdo centrarnos en los cazadores solamente. Dice que no es necesario para el control de plagas. Un segundito. Para el control de plagas. Entonces, estos helicópteros y aviones que sueltan ahí todos esos productos para control de la langosta, ¿no? Que ahora mismo en Etiopía había una plaga enorme, y en muchísimos sitios de estos, ¿vale? Voy a contar un ejemplo de lo que pasó en Holanda por prohibir Cuenta el Es un ejemplo, segundo. lo cuenta y atendemos una llamada. Es un segundo. Y después ya contestamos, Venga. compañero. Adelante. En Holanda se prohibió la caza de los gansos en 1999, que era una población que estaba controlada por los cazadores. Bueno, se prohibió. La población se incrementó en un 2000%. A día de hoy se gastan anualmente 11 millones de euros el gobierno en en reducir esta población, que causa graves daños a la agricultura y otras especies y con grandes peligros para los aviones y aeropuertos y demás, porque vuelan cerca y demás. Bueno, ¿sabéis cómo matan por millares a los gansos en Holanda? Los gasean. Los gasean. Entonces, yo creo que hablar de esta manera tan fácil, es que los cazadores son unos burros porque es que torturan a los animales. No. Es que los sprays que venden en los supermercados gasean y envenenan a muchísimos animales. Quizá más que los que cacen. Muchísimos más. Cualquier persona de nosotros es un asesino de animales. ¿O es que aquí nadie ha matado nunca a ningún animal? Aquí nadie. Venga, hombre. Venga, hombre. Vamos a atender. Yo cuando viene un mosquito y está en mi cara picándome, lo acaricio y le digo, huela, tranquilo, pícame otra vez. Vamos a atender Venga. la llamada, que lleva ya un rato esperando, y después Víctor y Rosa contestan. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? María José Murillo. Pues María José, adelante. ¿Qué nos quiere contar? Bueno, buenas tardes a todos. Sí, no, es que estoy escuchando el programa y vamos, me parece increíble algunas de las cosas que están diciendo. Pues díganos. Sobre todo Antonio, es tremendo lo que acaba de decir. ¿A qué se refiere, Yo no María sé José? si sabe que a las personas que tienen la rejala normalmente se llaman perreros. Y puedo asegurarle, sí, no ponga esa cara, puedo asegurarle que ningún perrero maltrata a su animal, nunca, los cuidan por la mañana y los cuidan por la tarde. Yo precisamente soy de un pueblo del Guadiato, ¿vale? De un municipio que tiene casi 500 kilómetros cuadrados y que se sitúa en plena Sierra Morena, ¿vale? Y puedo decirle que el 80% del pueblo vive del sector agrícola, el sector forestal y del sector cinegético, ¿vale? Y aquí se cuidan a los animales. Y si no fuese por la caza y por el sector agroforestal, aquí no habría ni la mitad de habitantes en mi pueblo. Por eso le digo que por favor que hablen con conocimiento de causa, que no hablen por hablar. Que los animales, los perros no se maltratan. Eso no sé quién ha sacado eso. Ni los animales cuando les disparan salen corriendo y salen despojando y hacen destrozos. No, perdón, no. Eso no es cierto. Yo le estoy diciendo que llevo 50 años viviendo en la sierra y se lo puedo confirmar. Porque eso lo veo yo durante el tiempo, no hagas movimientos con la cabeza, que a eso le estoy diciendo la verdad, que es una cosa que la vivo yo, que la vivo durante 50 años, y sé lo que es una montería, y sé lo que trabajan los perreros, y sé cuál es el empleo de los perreros, y sé cuál es su cometido, y sé cómo, en varias ocasiones, a mí no me gusta matar, pero yo he visto varias monterías, y le puedo decir que eso no es cierto. Y por supuesto, Dios quiera que no se termine la caza, ni luchen más contra la caza, porque muchas personas dependen de eso. Y en mi pueblo, el 80% del municipio.
Nada más, muchas gracias. Pues gracias a usted, María José, gracias por llamar y también por conocer su opinión. Lo decía yo antes, que hay opiniones y que hay, pues, esto de la caza tiene muchas facetas. Buenas tardes, María José, muchísimas gracias por llamarnos. Me vais a permitir otros minutitos más, pero ya voy un poquito tarde con la publicidad, con ella hay que cumplir y enseguida volvemos. Pues ya estamos aquí de vuelta, nos quedábamos con la llamada de María José, de nuestra telespectadora, que defendía la caza como parte de la actividad económica y sobre todo defendía, pues, a esos cazadores o a las personas que se dedican, y por supuesto pues ponía en valor lo bien que se trataban, ¿no?, a los animales. Se dirigía expresamente a Antonio y Antonio ya le va a contestar. Adelante, Antonio. Sí, María José, esa es tu opinión y es muy respetable, pero yo como animalista pues no la comparto, y los datos que he puesto aquí, que he expuesto durante el debate, y los argumentos, me baso en informes de ecólogos, de revistas especializadas. Yo sé que a lo mejor tu pueblo vive en parte de la caza, pues bueno, se podría también arbitrar una serie de soluciones para la reactivación económica de esa comarca y que no tenga que depender de esa actividad en concreta, que yo la considero una actividad violenta y sangrienta y que no va con mis ideales. A mí me parece muy bien que tu zona se dedica a la agricultura, a los animales de granja, pero cazar, yo nunca he cazado y nunca asistiría a una montera o montería, porque me parece una actividad que no va con mis principios. Y lo de los perros, perdona que discrepe de tu opinión, pero todos los días salen imágenes en la tele de perros que son maltratados, que son abandonados, galgos que cuando termina la temporada de caza, porque se inicia la veda, son literalmente ahorcados, son asesinados, se tiran en fosas, y es que están ahí los restos, es que aparecen los animales en estado de descomposición. Si tú cuidas muy bien a los animales, mira, me congratulo, yo siempre he tenido perros y es mi animal favorito, y siento debilidad por los perros. Es más, en mi caso siempre han sido uno más de la familia, pero que se dan esos casos de maltrato animal, y el peso de la ley tiene que caer sobre esos animales que maltratan a otros animales. Rosa y Víctor, ya os pido brevedad, por favor, para poder. Adelante, Rosa. Bueno, sí, yo iba un poco a apuntar también con el tema de los perros, por no extenderme mucho. Obviamente, María José, aprovecho y te saludo, disculpa que no te he saludado, no todos los cazadores maltratan a los perros, no podemos generalizar de esa manera. Sé perfectamente que hay muchísimos cazadores que aman a sus perros, que lo tratan muy bien, pero no podemos mirar para otro lado en cuanto a que sí que hay muchos cazadores que tratan muy mal a los perros. Yo he puesto el ejemplo de una perra que tengo, que la recogí de la perrera y que era una perra que venía de ser maltratada porque no servía para la caza. Quiero decir que bueno, que es un tema muy amplio para debatir y no nos vamos a entender más, pero sí apuntar ese detalle. Víctor. Bueno, yo soy socio de la Asociación Protectora de Animales y Plantas de Málaga, pago una cuota mensual, he visitado estas instalaciones, y esa afirmación de que dice que la mayoría de los perros que están ahí son de caza, que han sido abandonados, eso no es cierto. Eso no es cierto. La mayoría de los perros que suelen ser abandonados son los que se compran en Navidad para el regalito de los niños y demás, que luego pero pasan en Víctor, Navidades. ¿quién ha dicho eso? Bueno, ni Rosa ni yo hemos dicho eso. Bueno. Es que no lo hemos comentado ninguno de los dos. A ver si termino. En general, es que no podemos criminalizar a los cazadores diciendo que hay muchos que abandonan, que los restos, que tal. No, porque los cazadores es un número mínimo de personas que hay en España, ¿vale? Y la mayoría no son cazadores, ¿vale? Entonces, por lo tanto, por estadística, la mayoría de los animales que se abandonan y demás no pertenecen a cazadores. Bueno, la caza forma parte de la historia. Nosotros hemos estado siempre en la pirámide alimenticia, somos depredadores por naturaleza, antes de que fuéramos humanos, cuando éramos... Bueno, de toda la vida hemos pertenecido a esa cadena alimenticia, ¿vale? A mí me gustan los argumentos serios, me gustan los estudios serios. Yo cuando escucho a un ecologista hablar, siempre me acuerdo de la de les gallines, esta del flequillo cortado con un hacha y que habla de la violación de las gallinas en las granjas y demás, que eso es el cachondeo padre. Yo me gustan los argumentos serios, me gustan los estudios serios. La caza ayuda a la conservación de la naturaleza según
uno de los estudios más amplios hechos, realizados recientemente por la Universidad de Cambridge, Adelaida y Helsinki, que ha sido reconocido por el Parlamento Europeo. Forma parte de la naturaleza, ni más ni menos. El control, si es obvio, como os he dicho, si se deja de matar a los gansos, pues crecen un 2000%, y eso es un descontrol, luego tienen que gasearlos. Bueno, pues que haya una caza controlada, que no sea furtiva y que el animal... Es que eso es distinto, la naturaleza se regula. Es que tú por estás sí hablando sola. de especies que se han introducido Claro. en el ecosistema y que son son invasoras. No he dicho de invasoras, especie del ecosistema ni Claro, ecosistema. claro, Tú dejas ahora efectivamente. mismo aquí en España Hombre, entonces, de sí, cazar tiene que una haber zona o control. un sitio y los jabalíes, los conejos, lo que sea, se reproducen enormemente y al final alguien tiene que tomar una decisión para el Pero- control de estos animales. De la misma manera que se hace con las langostas, gaseando desde el aire con Vamos a ver, avionetas. no compares o- las plagas, es que están confundiendo el tocino con la No, velocidad. no. confundas, ¿Cómo que no? confundas Plaga de las conejos. plagas que Plaga acaban de conejos. con... Pregúntale Pero a vamos los ver, agricultores. Pero es que tú me estás justificando Pregúntale- que la caza es sirve que- para controlar es el que- exceso de población. Aquí Vamos vienen a ver, los urbanitas vienen aquí vestidos de Gucci sí. a hablar aquí de lo que no sabéis. Es que Tienes es mucha verdad, gracia. si Mira, esta vamos a señora lo ha ver, dicho, tradicionalmente, no tenéis ni idea. Ir vamos allí, a ver, hablar con los cazadores, hablar con la gente que vive de eso y enteraros de a las lo largo cosas. de los siglos, No, es las que habláis con la del poblaciones de flequillo cortado animales, aquí, de las las poblaciones- gallines. Venga, Víctor, y habla y no déjame a tomáis mí en hablar serio. ahora. Las poblaciones de Hombre. animales a través de los siglos se han autocontrolado. Que no se autocontrola Vamos a porque ver, la ¿por qué hay naturaleza exceso de ya no es libre? conejos, La en naturaleza está Australia? condicionada por el Porque ser los humano. ingleses en el siglo XVIII, siglo XIX Tú me dices introdujeron en la selva del introdujeron Amazonas, el me conejo. dices en la selva del Amazonas que hay grandes espacios Porque hay enormes, medusa en la playa, enormes. porque no hay tortugas. Sí, hay una superpoblación pero de aquí en cocodrilos España, en el aquí en Amazonas. España ya no Rompemos se el puede ciclo, hacer eso. rompemos el No se ciclo. puede hacer eso aquí en España. No, No, no. hay, ya no se Que es un argumento, autocontrola. Víctor, la que es especie. un argumento, No. que es un argumento que no se Habla sostiene, con la que no Universidad se de sostiene. Cambridge, Sí. Adelaida y Además, tú Helsinki es y que con te el sacan Parlamento los datos, Europeo. Te sacan los datos. No con la revista esta de flequillo cortado. Vamos a ver también que tenemos ya otra llamada, ya será la última de la tarde, porque ya nos acercamos a las 7:15. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Pues mi nombre es Conchita Pues Conchita. y me alegro mucho de veros y de oíros. ¿Y nosotros de qué nos y llames, tenéis- Conchita? Y tenía un señor, que lo voy a decir porque es que yo soy así. Tenía un señor que coge el teléfono, que ese hombre es la cosa más simpática del mundo, por lo menos para mí, Nuestro- cuando coge el teléfono. nuestro A la Juan gente Carlos, hay que de decir lo- lo buenas que son y de lo que valen, porque la vida es así. de lo mejor que hay aquí, Conchita. Un beso para él y chapó, porque es un encanto. Que tiene razón, de lo mejor que hay aquí, es verdad. Bueno, Adelante. yo no los conozco a todos, pero bueno. Venga, vamos con el tema. Mire Venga, usted, vamos con el tema. los animales, las personas... Yo ahora mismo tengo una perrita y estoy sentada viendo la tele, ¿no? Y tengo a mi perrita en brazos. Mire usted, Sí. eso pasa como los hijos, aunque no es comparación. Cuando no se quiere a un animal, le voy a decir una cosa, que usted la compra o que usted se la regalan, usted tiene que cuidarla y si no sabe usted lo que le digo, no la coja usted. Claro. Porque yo ya soy mayor y mi hermana me decía, Conchi, ay, pero va a comprar una perrita que tú... Vamos, me estaba diciendo que ya era mayor, claro, si por la cara me lo estaba diciendo. Bueno, pues luego, mira, luego ustedes se harán cargo de ella. Yo no quisiera que ella me faltara, pero yo, la vida así, me moriré antes que ella, seguramente, pero bueno, que yo estoy muy contenta y yo los animales, yo tengo 2 pajaritos de esos chiquititos de mí y hablo con ellos, porque yo hablo hasta con las piedras, pero con mis pajaritos le digo hola y me contesta, empiezan pipi, 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 o sea, que no, que los animales hay que tratarlos bien y el que no los trate bien a la cárcel. Que ya sabéis. Bueno, Un beso, para voy, Conchita, que nos alegramos mucho de escucharte. para voy con otro tema, que este tema ya es más, este ya es más duro. Venga, ya nos ponemos más serios, ¿no, Venga, ahora yo Conchita? ya entro en el tema. Bueno, mire usted, le voy a decir una cosa, con lo que nos está costando, y yo le voy a decir una cosa, que si yo fuera Sánchez, cogía la maleta, ¿ustedes se acuerdan de la película El Fugitivo? Sí. Pues yo cogía la maleta y hacía como el fugitivo, me iba. Así que, por favor, a ver si lo tratamos mejor, porque estos señores de la Junta de Andalucía, este señor que tenemos en la Junta de Andalucía, este señor está privatizando la seguridad social. Yo tengo 82 años y quiero que los jóvenes no se mueren, para que se mueran los jóvenes, que me muera yo. Pero a mí no me ha dicho ni siquiera esta boca es tuya para la vacuna. Pero vamos, ni pío, nos tiene abandonados a los mayores. Este señor
si no hace las cosas bien hechas, que se vaya a su puñetera casa. Y al alcalde le voy a decir lo siguiente: mire usted, señor alcalde, a usted no se le cae la cara de vergüenza de gastarse 1 millón de euros en alumbrar Málaga cuando resulta que esta epidemia estaba aquí. ¿Quién iba a ir a Calle Lario? ¿Usted qué hacía? ¿Encender la luz para llamar a la gente? Ustedes no dicen que no vaya la gente a la calle. ¿Cómo hace usted eso? ¿Se gasta 1 millón de euros en encender las luces de Navidad? Con la hambre que hay, estos señores protestando de los bares, que también le voy a dar un repaso a esto. Los señores de los bares, que están ahora todo el día con la boca abierta pidiendo, cuando han ganado dinero, ¿qué hacían estos señores con el dinero? Pregunto yo. Porque yo le voy a decir una cosa: yo tengo una paga de mi marido y mía, y ya sabe usted, cuando son 2, la rebaja. Y yo le voy a decir una cosa: yo tengo sobrinos que hasta les hago regalos. Y yo tengo una comunidad, yo tengo una luz, yo tengo un teléfono, yo tengo un butano. ¿Qué hace la gente en este país nada más que divertirse con el dinero? Mire usted, señores, mi marido me decía a mí, bueno, mi padre, para que mentarlo, con aquella guerra que pasó tan mala, pobrecito. Bueno, mi marido, ¿sabe usted lo que decía? Me había tirado un farol, pero es que lo decía él. Me lo dijo una amiga después de morirse. Dice: ¿sabes tú lo que decía tu marido de ti? Digo, ¿qué decía? Dice que era la más limpia de Málaga y la que menos administraba. Digo, hombre, mira, y nunca me lo dijo a mí. ¿Será posible? Conchita, bueno, quiere decir que hay que guardar un poquito. Conchita, escúcheme. Que nos encanta escucharla, pero llámame a las 6 de la tarde. Bueno, sí, no me llame a las 7. Se me ha pasado el horario, se me ha pasado. Bueno, le voy a decir nada más que esto. Lo último, por favor. Sí, le voy a decir lo siguiente, por favor. Las personas que tienen un negocio se tienen que administrar, guardar un poquito para mañana, porque si no luego empieza que si el gobierno nos dé, que el gobierno le ha tocado la lotería. Por gobierno la ha tocado, pero sabe usted que la lotería de salir corriendo. Si fuera yo me iba. Eso de luego. Conchita, muchas gracias, Conchita. Así que muchas gracias, buenas tardes. Y señor alcalde, el edificio que quiere usted hacer en el muelle se lo hace usted a su madre en su casa, y si no se lo hace usted a su hija, y si no lo hace usted donde quiera. En el muelle, no. Así que ya está bien, que ya estamos hartos de obra. Gracias, Conchita. Un beso para todos. Un beso, Conchita. Que no me gusta cortarla, pero ya es un encanto, la verdad, que llame a las 6 de la tarde. Bueno, Conchita ha dado un repaso, ha hablado de muchos temas. Vamos de una silla aquí. Vamos, totalmente. Rosa, ¿qué? ¿Quieres comentar algo? No, yo darle un beso a Conchita, y de verdad que es que da gusto de escucharla, 82 años, y de verdad un beso, y que ponga lo alto de la mesa las cosas que pone, de la manera que la pone y con esa vitalidad. Vamos, eres mi ídolo, mi ídola en este momento. Bueno, hablábamos antes de dar paso a la llamada del tema de la caza. Si queréis en estos últimos minutos apuntar algo, o si quieres tratamos de manera rápida, si queréis tratamos otro tema, ¿os parece? Sí. No, simplemente es un tema muy amplio, sí, amplísimo, hay muchísimas maneras de maltratar a los animales. Un saludo a Conchita. No estoy de acuerdo en los pájaros metidos en jaulas, nunca me han gustado, me da mucha pena ahí en un pequeño recinto. Si a ella le gusta, bueno, pues me alegro que los cuide bien y demás, pero bueno, no me gusta ese tipo de encierro, ¿no? Bueno, y que no se nos ofenda a nadie, que aquí planteamos los temas, los ponemos sobre la mesa y ya cada uno pues es libre de opinar, de eso se trata, ¿no? Si todos opinásemos igual, esto sería aburrido. Bueno, rápidamente, en los últimos minutos, el tributo de impuestos, ¿no? Pues a raíz de conocer que hay muchos youtubers que se están marchando de nuestro país, no solamente youtubers, sino ahora, si os parece, hablaremos de otras personas. Unidas Podemos ha puesto sobre la mesa el debate y quiere que Andorra, porque es el país donde muchos se están marchando, vuelva a ser paraíso fiscal. Tenemos poco tiempo, así que una intervención, por favor, breve para cada uno, por si os queréis contestar. Antonio, adelante. Sí, yo he estado mirando antes de venir al programa, famoso no solo el Rubius, este conocido youtuber que ha fijado su domicilio fiscal en Andorra, sino que ha habido muchos personajes conocidos de la vida social, deportiva y política de España que han emigrado desde un punto de vista fiscal para no tributar en España. Por ejemplo, Marta Sánchez, Montserrat Caballé, Fernando Alonso, la baronesa Thyssen, Carmen Martínez Bordiú, Jorge Lorenzo, Arantxa Sánchez Vicario, Alberto Contador, Judith Mascó, Paul Espargadoro, Carlos Moyá, Dani Pedrosa, etc. Vamos a ver, en España hay que dejar claro una cosa, que los grandes patrimonios, las grandes fortunas disponen de ventajas fiscales, tienen una bonificación
bonificación o exención en muchos casos del impuesto de patrimonio. Y aquí lo que se tiene que aplicar es el artículo 31 de la Constitución, que todos contribuiremos al sostenimiento, al mantenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con nuestra capacidad económica. ¿De qué forma? Mediante un sistema tributario. Un sistema tributario que sea justo, inspirado, como dice Rosa, en los principios de igualdad y progresividad y que no tenga un carácter confiscatorio. El ciudadano debe residir en España más de 183 días para tributar en España, o bien tener el núcleo de su actividad económica en nuestro país. Aquí a esto se acogen estos famosos que tienen unos ingresos elevados para afincarse en Andorra y no tributar en España. Esto es una falta de solidaridad, como decía Ibai Llanos, ¿no? Porque en España las grandes rentas tributan un 45-46%, mientras que en Andorra un 10%. Pero es que aunque tributes con un 46%, sigues ganando muchísimo dinero, como decía este otro youtuber, Ibai Llanos, y con ese dinero se construyen hospitales, se construyen autopistas, se mantiene el gasto social, la educación, la sanidad, etcétera. Rosa, un minuto. Sí, a mí me parece llamativo, obviamente, totalmente en contra de la insolidaridad, que no me salía la palabra, de irse a otro país a no pagar impuestos, porque obviamente si tenemos una educación pública, una sanidad pública, unos derechos sociales y un estado de bienestar es justamente porque pagamos impuestos, si no eso pues no existiría en nuestro país. Pero me parece llamativo que se le esté dando tanta bola mediática a estos chavales. Es cierto de que hay una desbandada hacia Andorra de estos youtubers para no pagar impuestos, pero también es cierto que otros muchos se quedan aquí responsablemente y solidariamente para pagar sus correspondientes impuestos. Y también es cierto que todos esos nombres que Antonio ha tenido a bien a nombrar, pues que de eso no se habla. ¿Qué pasa? Que porque son jóvenes ahora lo ponemos en la palestra. Tenemos miedo a que se nos vaya el control con los jóvenes, porque fíjate lo que pasó mismamente en Wall Street, en la bolsa de Wall Street, que un grupito de jóvenes se ponen de acuerdo y les rompen los esquemas, es decir, hacen de perder dinero a un montón de millonarios. Es decir, cuando ellos los hacen, pues es economía de mercado, pero cuando lo hacen otros, y además si son jóvenes, es trampa. Obviamente yo no puedo estar a favor de alguien que se vaya a otro país a evadir impuestos, a no pagar impuestos. ¿Por qué? Porque yo estoy a favor de los servicios públicos y una cosa y la otra es totalmente incompatible, pero me quedo con los que se quedan aquí solidariamente, que pagan sus impuestos. Víctor, contigo finalizamos. Vale, muy breve. Ellos están haciendo una cosa, que es marcharse dentro de la legalidad, totalmente respetable. A partir de 60.000 euros tienes que cotizar casi la mitad de lo que tú trabajas un día y el otro día que trabajas se lo tienes que dar al gobierno, ¿de acuerdo? Antes se pagaba la educación y la sanidad sin estos youtubers. Los youtubers son recientes, ¿vale? Lo que no existía antes era 23 ministerios, ¿vale? Con Rajoy había 13, prácticamente es el doble de ministerios. Voy a dar 3 cifras solamente, 3 cifras en qué se gasta el dinero el gobierno. 100 millones de euros este año para el presupuesto de 2021, 100 millones de euros en coches oficiales. 100 millones de euros, eso no lo va a pagar el youtuber, ¿vale? 110 millones de euros en publicidad institucional, propaganda política. Y 807 millones de euros en sobresueldos. En sobresueldo para cargos políticos, 1.000 millones tirados. Esto no lo pagan los youtubers, por eso se tienen que ir los youtubers. Antonio y Rosa están murmurando, yo sé que... No, sí, que queréis contestar, Víctor, porque la Junta de Andalucía, pero con la que está cayendo en no nos da más situación de tiempo. pandemia... Vale, Venga, vale. hombre, ha cambiado el equipo. Venga, Víctor, ¿se llevan los limones o no se llevan los limones? Los limones a la cabeza se los voy a tirar, los limones. Después de todo somos Muchísimas amigos. gracias, Consumir muchísimas limones. gracias a todos ustedes, a Isabel, a Pedro, a Marta, a María José, a Conchita, a todos los que nos seguís, a todos los que nos llamáis y a todos ustedes, ya saben, el próximo lunes más tertulia y mañana con nuestro compañero Diego más Málaga TV. Les dejo con una recomendación del canal Blaze, una serie que seguro que les va a gustar, que se estrena ya muy pronto, el próximo día 15. Muchas gracias por su atención. Aquí fuera no puedes cometer ningún error. 10 valientes. ¡Está pasando! Tratando de resistir ¿Cómo voy a sobrevivir aquí? en uno de los lugares más hostiles del planeta.
el Ártico. Podría estar grabando mi propia muerte. Alone, supervivencia en el Ártico. Los lunes, solo en Blaze.